Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre matemáticas, ciencias sociales y francés con los maestros Alexander, Jansel y Echanson. ¿Alguna vez has visto en libros de economía o en algún programa que trate el tema unas barras de colores con diferentes alturas una al lado de la otra, que vienen acompañadas con una flecha que en un momento sube, en otros momentos baja? Sé que has visto imágenes similares y te preguntarás, ¿qué es esta flecha? ¿Por qué sube? ¿Por qué baja? Quédate con nosotros y hoy te explicaré de qué se trata. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hola estudiantes, qué bueno que estamos de vuelta. Estamos aquí para seguir enriqueciendo tus conocimientos, que son la base de una sociedad próspera y trabajadora. Soy tu profesor Alexander García y este es un espacio donde las matemáticas toman sentido. Sé que ya has hecho la actividad que hablamos en la clase pasada sobre la distancia entre dos puntos. Si así lo hiciste, te felicito. Excelente trabajo. El día de hoy estaremos hablando acerca de los vectores, qué son, qué significan. Y también estaremos hablando acerca de las componentes de los vectores, qué son y cómo se determinan. Comencemos. De la gráfica y la flecha que hablamos al principio, esta que subía y bajaba, se conoce con el nombre de vector. En este caso, es un vector que representa el comportamiento financiero de una empresa, cuando sube o cuando disminuye. Pero, ¿qué son los vectores? Antes de conocer el concepto de vector, debemos tener muy claro qué son las magnitudes, ya que un vector representa una magnitud. Las magnitudes son las propiedades que pueden ser medidas y estudiadas por las ciencias experimentales. Cada magnitud tendrá definida una unidad de medida y esta se conocerá con un número y dicha unidad
Por ejemplo, ¿recuerdan en la clase pasada? Hablábamos de las distancias entre dos puntos. Lo que realmente estábamos usando era la magnitud de la longitud, que en el sistema internacional su unidad de medida es el metro. Observemos aquí, si medimos este tramo, podemos notar que tiene 39 pulgadas de longitud, lo que equivale a 1 metro. ¿Recuerdas también cuando con tus amigos en el río, en la playa, jugabas a ver quién duraba más debajo del agua? En ese momento estabas usando una magnitud conocida como tiempo, la cual en el sistema internacional su unidad de medida es el segundo. Podrías durar 10, 15, 20, 30 segundos o hasta 1 minuto si tenías mucha resistencia. Ahora bien, las magnitudes se clasifican en magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Las escalares son de las que hablamos ahora mismo, la longitud, el tiempo y otras más. Pero solamente para estas se necesita un número y su unidad de medida. Por otra parte, tenemos las magnitudes vectoriales, dentro de las cuales podemos observar la velocidad, la fuerza, la aceleración. Pero tienen algo muy curioso. No solamente se necesita el número y su unidad de medida, sino que también se necesita saber la dirección y el sentido en que se mueve esta magnitud. Por ejemplo, imagina que tienes un carro y vas a 80 kilómetros por hora. No basta simplemente con saber que vas a 80 kilómetros por hora, sino también saber en qué dirección vas y en qué sentido te desplazas. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Imaginemos este cilindro. Si necesito moverlo hacia mi mano izquierda, necesitaría aplicar una fuerza aproximadamente de 100 newtons, por ejemplo. Pero necesito saber no únicamente cuánta fuerza y cuál es la unidad de medida que necesito, sino en qué dirección y en qué sentido voy a aplicar esta fuerza. Observemos, si aplico la fuerza de 100 newton para mover el cilindro hacia mi mano derecha, primero debo aplicar una fuerza y moverme en sentido sur-norte de forma vertical. Luego me movería en sentido este-oeste de forma horizontal. Y aquí lograría mi objetivo de mover el cilindro. ¿Está claro esto? No solamente en las magnitudes vectoriales basta con conocer la unidad de medida y el número. También debemos conocer la dirección y el sentido. Entonces, cuando hablamos de magnitudes vectoriales, no solamente basta con conocer el número y la unidad. En este momento entran en juego los llamados vectores. Por cierto, ya que mencionamos la palabra Newton en el ejemplo pasado, te cuento que la unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional es el Newton y se simboliza con una letra N mayúscula en honor a Isaac Newton por su aporte a la física. Un Newton es la cantidad de fuerza que se necesita para dar una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado a un objeto de 1 kilogramo de masa. Volviendo al tema, de manera general, los vectores son herramientas matemáticas que se utilizan más en geometría y en física para hacer cálculos y operaciones. De manera más concreta, un vector en un plano es aquel segmento de recta o flecha que está dotado de un sentido. Son muy útiles en áreas como la construcción, la estadística para graficar vectores de enfermedades, también en las finanzas y muchas otras áreas. En estos momentos vamos a ver cuáles son las características de estos vectores que se representan con una letra y una flecha encima. Características están el módulo, la dirección y el sentido. Para ser más explícito, veamos el siguiente ejemplo. Si tengo esta mancuerna que tiene un peso de 5 libras, el módulo sería la cantidad de fuerza que necesito para moverla hacia arriba. Supongamos que necesitamos una cantidad de fuerza de 4 newtons aproximadamente para moverla desde la altura de mi hombro hasta por encima de mi cabeza. El módulo estaría determinado en el plano por la longitud que representa la flecha. Ahora bien, la dirección estará determinado según la orientación que tenga la flecha en el plano. Puede ser vertical o puede ser horizontal.
El sentido estará dotado dependiendo el origen y el extremo del vector. Puede ser de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste y así sucesivamente. Entonces, si necesito esta mancuerna de 5 libras, elevarla por encima de mi cabeza, significa que necesito 4 newton, lo que representa el módulo. ¿En qué dirección? En dirección vertical, en sentido sur-norte, es decir, de abajo hacia arriba. Estas son las características que representan un vector. Hasta ahora hemos aprendido el concepto de vector y sus características, módulo, dirección y sentido, pero los vectores también pueden ser expresados en el plano cartesiano. Para esto simplemente debemos conocer las coordenadas del punto de origen y las coordenadas del punto de extremo. Vamos a la pizarra para que veamos cómo se grafica un vector en el plano cartesiano. Veamos. Tenemos aquí el plano cartesiano y nos piden que grafiquemos el vector cuyo punto de origen está en las coordenadas 1,1 y cuyo extremo está en las coordenadas 3,4. Primero ubiquemos el punto de origen. Vamos al eje X, ubicamos el 1 que pertenece a la X y vamos subiendo de manera vertical hasta cortar con el 1 que pertenece al eje Y. Estaría por aquí. Luego ubicamos el punto de extremo en la coordenada 3,4. El 3 pertenece al eje X, lo ubicamos por acá. Tenemos el 3 y vamos subiendo de manera vertical hasta chocar, hasta colocarnos en la posición donde intersecta el punto 4 que pertenece al eje Y. Y aquí ubicamos nuestro punto. Para finalizar la gráfica de este vector en el plano cartesiano, solamente debemos trazar una flecha que va desde el punto de origen 1,1 hasta el punto extremo 3,4. De esta manera queda graficado el vector. Vamos a nombrarlo, vamos a poner el nombre del vector A. Vector A, dijimos que se representa con la letra y una flecha encima de ella. Los vectores tienen componentes. A continuación vamos a ver qué son las componentes de un vector. Las componentes de un vector se encuentran tanto en el eje X como en el eje Y y simplemente son las proyecciones o la sombra que hace el vector tanto para el eje de las X como para el eje de las Y. Es decir, en el eje X tendríamos la siguiente proyección. Desde donde parte el punto de origen hasta donde coincide con el extremo. Luego tendríamos la proyección que parte desde el punto de origen en el eje de las Y hasta donde coincide en el extremo. Si observamos, estas serían las componentes llamadas A sub X, sería A sub X para la componente en X y, vamos a ponerlo por acá, A sub Y para la componente del eje de las Y. Si desplazáramos la componente en el eje de las Y hacia la derecha, pudiéramos notar que se forma aquí un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Lo que indica que si este es el vector, vamos a ponerlo más pequeño por acá, el vector A en un triángulo rectángulo cuya característica principal es que tiene un ángulo recto o de 90 grados, el lado mayor o el lado que está opuesto al ángulo recto se conoce con el nombre de hipotenusa. En este caso, eso representaría el módulo del vector. Partiendo entonces del teorema de Pitágoras, pudiéramos deducir la siguiente fórmula, que el módulo del vector A estaría dado. El módulo del vector se representa con el nombre del vector encerrado en dos barras.
sería igual a la raíz cuadrada de la componente en x, a sub x, elevado al cuadrado, más la componente en y, que sería a sub y, elevado al cuadrado. De esta manera determinaríamos el módulo del vector, puesto que si desplazamos, como ya vimos, la componente en el eje y hacia el lado derecho, esto formaría un triángulo rectángulo. A continuación vamos a ver cómo determinar las componentes de un vector conocidas sus coordenadas, su módulo y el sentido. A continuación veremos dos ejemplos de cómo calcular las componentes de un vector. El primer ejemplo nos piden que calculemos la componente x y y de un vector cuyo módulo es igual a 4 centímetros y el ángulo que forma con el eje de las x es igual a 50 grados. Para el ejemplo número 2 tendremos un vector cuyo módulo es igual a 6 centímetros y el ángulo que forma con el eje de las x es igual a 30 grados. Antes de poder hacer estos ejercicios, es preciso que recordemos las funciones trigonométricas que se dan en un triángulo rectángulo, como el que tenemos aquí en la pizarra. Recuerda que un triángulo rectángulo es un polígono de 3 lados que cuenta con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Dependiendo el ángulo que tomemos de referencia, tendremos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si tomamos como referencia este ángulo, que es de aproximadamente unos 40 grados, el cateto adyacente será aquel que se encuentra más cercano al ángulo, sería este de aquí debajo. Y el cateto opuesto será aquel que se encuentra, como su nombre lo indica, opuesto o enfrente del ángulo, que sería este lado de aquí. Luego tenemos el lado más largo del triángulo, conocido como hipotenusa. De este triángulo se derivan las siguientes funciones trigonométricas, donde obtenemos que el seno del ángulo en cuestión, este que está aquí, va a ser igual a la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Luego tenemos que el coseno de este ángulo que tenemos acá va a ser igual al cateto adyacente, el más cercano al ángulo, dividido entre la hipotenusa. Y por último, la tangente de este ángulo va a ser igual al cateto opuesto, al más lejano del ángulo, dividido entre el cateto adyacente. Partiendo de estas funciones trigonométricas, entonces vamos a resolver los siguientes ejemplos. Borremos este triángulo de acá y empecemos con el ejemplo número 1. Un vector cuyo módulo es igual a 4 centímetros y el ángulo que forma con el eje de las x es igual a 50 grados. Primero, calcularemos, llamaremos al ejemplo 1 el vector A. Módulo 4 centímetros. Entonces, calcularemos la componente en x de este vector, que va a ser igual. Si graficáramos el vector, rápidamente, tendríamos un vector inclinado cuyo ángulo aquí dijimos es de 50 grados. La componente en x sería esta parte que se proyecta en el eje de las x, sería a sub x, y su componente en y, la parte que se proyecta en el eje de las y. Por tanto, si trasladamos, como hicimos en el ejemplo anterior, la proyección en el eje x hacia la derecha, formaríamos entonces un triángulo rectángulo donde la hipotenusa sería el módulo del vector. Por tanto, el cateto adyacente al ángulo sería el que está en el eje de las x, el lado que proyecta al eje de las x, y el cateto opuesto sería el de acá, el del eje de las y, que representa la componente en y.
según la función trigonométrica, tendremos que usar el coseno de x para el lado adyacente, el coseno del ángulo para el lado adyacente, que es la función donde comprende cateto adyacente e hipotenusa. Por tanto, será igual la componente en x al coseno del ángulo igual, variemos lo de cateto adyacente por la componente en x dividido, en vez de usar la hipotenusa aquí sería el módulo del vector. Por tanto, para conocer entonces la componente en x, simplemente debemos despejar la componente de x. Si tenemos el módulo del vector dividiendo la componente en x, entonces pasaremos a multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo. Quedaría de la siguiente manera: el módulo del vector a multiplicado por el coseno del ángulo será igual a la componente en x. Si sustituimos los valores que tenemos acá, ¿cuál es el módulo del vector? El módulo del vector dijimos que es 4 centímetros. 4 centímetros. Multiplicado por el coseno del ángulo. ¿El ángulo cuál es? 50 grados. Coseno de 50 me va a ser igual ese resultado a la componente en el eje de las X. Aquí en este caso utilizaremos la calculadora para calcular esta operación. En tu casa debes confirmar que tu calculadora científica o tu celular esté en la parte superior con las letras D, E, G, que significa degree, para que la calculadora interprete que ese número 50 está en grados sexagesimales y te dé el resultado correcto. Por tanto, si multiplicamos 4 por el coseno de 50, eso arrojaría un valor de 2.57, lo que sería el resultado para la componente en X. De igual modo, para la componente en Y, tendríamos la componente en Y va a ser igual, como vemos aquí, la componente en Y representa el cateto opuesto. Y de las funciones trigonométricas que observamos aquí, ¿quiénes involucran el cateto opuesto? Seno del ángulo igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Y dijimos anteriormente que la hipotenusa representará el módulo del vector. Por tanto, A sub y será igual al coseno del ángulo, al seno del ángulo, que será igual al cateto opuesto, que llamaremos entonces A sub y, dividido entre la hipotenusa, que en este caso será el módulo del vector. Por tanto, si hacemos un despeje similar al que hicimos para la componente X, tendríamos que la componente en Y será igual, mi módulo que está dividiendo la componente en Y pasará a multiplicar el seno del ángulo en cuestión. Si sustituimos cada variable por su valor, tendríamos que la componente en Y será igual el módulo del vector 4 centímetros multiplicado por el seno del ángulo, que es igual a 50 grados. Vamos a nuestra calculadora, que debe estar en grados sexagesimales o degree, y nos dice que 4 por el seno de 50 grados es igual a 3 centímetros. A sub y, la componente en el eje Y, será igual a 3 centímetros. Muy fácil, ¿verdad? Veamos entonces un segundo ejemplo. Podemos borrar acá. El segundo ejemplo nos dice que calculemos la componente en X y la componente en Y de un vector cuyo módulo es igual
a 6 centímetros, pero ahora el ángulo varía y su ángulo es igual a 30 grados. Entonces, si tomamos las fórmulas despejadas para la componente en X, será igual al módulo del vector, llamaremos el vector V en este caso, multiplicado por el coseno del ángulo. Y para la componente en Y será igual al módulo del vector multiplicado por el seno del ángulo. Si sustituimos los valores, tendremos que la componente en X será igual el módulo del vector 6 centímetros multiplicado por el coseno de 30 grados, que es el ángulo que forma con el eje X. El resultado será el siguiente: 6 centímetros, que es el módulo del vector, multiplicado por el coseno de 30 grados, me dará un total de 5.2 centímetros para la componente en el eje X. Para el eje de las Y, la componente sería igual a sub Y igual el módulo del vector 6 centímetros multiplicado por el seno de 30 grados, lo cual será igual 6 por el seno de 30 grados será igual a 3 centímetros. A sub Y será igual a 3 centímetros. De esta manera podemos calcular de manera fácil, conociendo el ángulo que forma el vector en el eje de las Y conociendo el módulo, o en su defecto, si conocemos las coordenadas del origen y las coordenadas del extremo del vector, de ahí calculamos su módulo y procedemos como vimos de esta manera. Estas fórmulas ténganlas muy en cuenta porque las vamos a usar siempre que vayamos a calcular las componentes tanto en el eje de las X o en el eje de las Y. Recordando, para el eje de las X, la componente en el eje de las X será igual al módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo que forma dicho vector con el eje de las X. Para la componente en el eje Y será igual al módulo del vector multiplicado por el seno del ángulo que forma el vector con el eje de las X. Hasta aquí hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido el concepto de vector, para qué se utiliza. También hemos aprendido cómo graficarlo en el plano cartesiano. Y por último, aprendimos cómo determinar las componentes de un vector, tanto para el eje X como para el eje Y. Espero que esta clase haya sido de mucho valor para ti. Y te recuerdo, como dijimos al principio, los vectores son utilizados en diferentes ramas, como la medicina, la estadística, también las construcciones. Y de hecho, te recuerdo, hoy día la incidencia que ha tenido el COVID-19 en nuestro país, si observamos la siguiente gráfica, podemos ver cómo ha ido en aumento cada día, o sea, cómo el vector ha ido en crecimiento desde que empezó la pandemia. ¿Crees que con esta clase ahora tienes suficiente información o una información valiosa para poder interpretar los gráficos que muestra el Ministerio de Salud Pública en cuanto al crecimiento de la pandemia, tanto en el país como a nivel mundial? Espero que sí. Si es así, ahora ve y busca esa información y digiérela con más facilidad. Así que nos vemos en una próxima. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras se elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Belleza natural,
biodiversidad, arte esculpida por la misma naturaleza, todo en un mismo lugar. Monumento natural Cueva de los Tres Ojos. El refugio de la vida silvestre Cueva de los Tres Ojos se encuentra en la provincia Santo Domingo Este, dentro del casco urbano, a la orilla de la autopista de las Américas. Cubre una superficie de 1 kilómetro cuadrado aproximadamente. Fue creado mediante la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, dentro de la categoría 3, Monumentos Naturales. Recibe este nombre de los Tres Ojos porque el parque se encuentra dentro de unas cuevas y cada ojo hace referencia a sus 3 lagunas subterráneas, que son el lago de azufre, el lago de las Damas y la nevera. Posteriormente, se descubrió que cruzando el lago subterráneo de la nevera daba a otro lago que da al aire libre. Este lago es conocido como el Cuarto Lago, aunque algunos le suelen llamar el lago de los Aramagullones. El clima de esta área protegida es tropical semihúmedo, influido principalmente por la presencia de los anticiclones subtropicales. También está influido por la acción de los vientos alisios, dominantes la mayor parte del año. La temperatura media anual es de 26,5 grados. La precipitación media anual es de 1.300 mililitros cúbicos. Todo el complejo de cuevas, al igual que toda la isla, estuvo bajo el mar. El Ministerio de Educación presenta las coloquiales. No te pongas bravo, que fue relajando lo que te dije. Lo correcto es, no te pongas bravo, que fue bromeando lo que te dije. Relajar es eliminar tensión y bromear es decir o hacer bromas. ¿Sabías que la superficie de la Tierra está cubierta por agua en un 71%? Esto es mucho menos del 1% de su volumen. Es decir, que todo el agua del planeta apenas llenaría una esfera de 1.385 kilómetros de diámetro. Esto es mucha agua, pero para el gran tamaño del planeta representa muy poca. Estas y otras curiosidades las podrás aprender en la clase de hoy. Hola alumnos, bienvenidos y bienvenidas a la clase de Ciencias Sociales. Yo soy su maestra Yancel Ferreras y estoy feliz de reencontrarme con ustedes. Dentro de la jerarquía constitucional, el Poder Legislativo representa el primer poder del Estado y está conformado por el Senado de la República o Cámara Alta y por la Cámara de Diputados o Cámara Baja. Estos serán representados, el Senado, por 32 legisladores, uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional. Y la Cámara de Diputados será representada por 198 congresistas. Todos y cada uno de estos deberán legislar a favor de los diferentes sectores de la nación. El Poder Ejecutivo. Según lo establece la Constitución, el Poder Ejecutivo será representado por el Presidente de la República, el cual será elegido por voto directo cada 4 años. El mismo podrá optar por un segundo y único período constitucional, no pudiendo volver a postularse a la misma posición jamás ni a la vicepresidencia de la República. El presidente es el jefe de la administración pública y el jefe supremo de todas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
En el artículo 55 de la Constitución se establecen los deberes del presidente, entre los que se encuentran el nombramiento de los funcionarios públicos, la promulgación de leyes, la reglamentación de las aduanas y la recaudación y fiel inversión de las rentas nacionales. La estructura básica del Poder Judicial se rige por la Constitución de la República, artículos 63 al 77, y por la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley número 821 del 21 de noviembre de 1927 y sus modificaciones. Regulan su funcionamiento leyes especiales, el Código de Procesamiento Civil, el Código de Procesamiento Criminal, el Código de Trabajo, el Código Tributario, el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley de Procedimiento de Casación, la Ley de Registros de Tierra, la Ley número 327-98 de la Carrera Judicial y la Ley 4697 de Autonomía Presupuestaria del Poder Legislativo y Judicial. El Poder Judicial es el tercero y es independiente de los demás poderes del Estado. Este goza de autonomía administrativa y presupuestaria, pero este presupuesto es asignado anualmente por el Poder Legislativo mediante la Ley de Gastos Públicos. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia son asignados por el Consejo Nacional de la Magistratura, que se apega a la Ley 169 del 2 de agosto de 1997. Esta será representada por el Presidente de la República, en sustitución de este por el Vicepresidente de la República y, a falta de ambos, por el Procurador General de la República. Los jueces del Consejo Nacional de la Magistratura son inamovibles. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. ¿Qué es la geografía y cuál es su importancia? Te explico. La geografía es la ciencia que explica la superficie terrestre e investiga la localización, causalidad, correlación y evolución a través de los años de los elementos naturales y humanos que en ella existen, así como la influencia que estos elementos tienen en el hombre. La palabra geografía fue inventada por Eratóstenes de Cirene, el cual establecía que geo significa tierra y grafe, descripción. La geografía estudia el medio en el que el ser humano se desenvuelve y desarrolla sus actividades. Es considerada una ciencia reciente, pero realmente data desde nuestros inicios como especie. El ser humano siempre ha explorado y conocido la tierra, para así poder apropiarse de los recursos que ésta le permite para subsistir. Recursos como alimentos, agua y lugares para poder resguardarse de las incidencias climáticas. Pero para conocer más sobre la importancia de esta ciencia, debemos conocer cómo nos aporta. El conocimiento de la geografía ayuda a formar ciudadanos cultos, solidarios y autónomos. La naturaleza de este conocimiento es contextual o situacional. Esto significa que se aplica de acuerdo a los conceptos y valores propios de la cultura de nuestros estudiantes. Esto puede cambiar de acuerdo a la circunstancia y el contexto y se adapta de acuerdo a sus capacidades y nivel evolutivo. Igual que la historia, pero desde otra perspectiva, así como fomenta la comprensión de otros países y culturas del mundo de hoy, al fomentar la comprensión de otras ciudades vecinas o exóticas. Es un excelente medio para trabajar temas de multiculturalismos y acciones contrarias a la xenofobia. La geografía, a su vez, proporciona un medio de adopción de actitudes referidas a la comprensión de la causa de la acción humana, en este caso sobre el paisaje. Esto es posible en la medida que el análisis del espacio es un elemento de comprensión de muchas variables, entre las que se encuentran la acción humana. La comprensión de la configuración del espacio, tanto en el cómo y en el por qué, hace que este estudio sea especialmente adecuado para las edades escolares. A través de los estudios geográficos se pueden provocar un proceso de aprendizaje que permita adaptarse a la realidad cambiante. Por ejemplo, entender los cambios en las comunicaciones, en los sistemas de comercio,
en la creación de nuevos barrios o zonas urbanas, en los cambios de frontera de los últimos años, las rutas y los nuevos espacios económicos. Todos estos elementos ayudan a comprender y valorar lo que significa el cambio social, económico y político. Ayuda a situar a las personas en el mundo en el que vive y a facilitarle la comprensión de los problemas a escala local y planetaria. Los conocimientos geográficos tienen un alto grado de significatividad para ustedes, los estudiantes, en la medida que los problemas sociales, vivienda, distribución de la riqueza, abastecimiento, transporte, entre otros, tienen una perspectiva de análisis geográfico que permite tratar con racionalidad y método la percepción de la realidad actual y, como consecuencia, el posicionamiento ante los problemas que ésta plantea. En la antigua Grecia, los estudios de geografía proliferaron debido al trabajo y observación de astrónomos, matemáticos, historiadores y viajeros, que gracias a la elaboración de mapas y a la descripción de lugares nunca antes vistos, permitieron el desarrollo de la cartografía como disciplina. Es importante destacar que entre el siglo XV y el siglo XIX se produjeron importantes avances en la geografía, pero realmente los pasos agigantados se dieron a partir del siglo XIX, cuando se sentaron las bases para fomentar la interacción y la explicación como objeto de estudio de los fenómenos geográficos de manera globalizada. En el Medio Oriente, durante la antigüedad semítica, destacaron los conocimientos astronómicos y geográficos, los sumerios, babilonios, egipcios y fenicios. Las aportaciones fueron las siguientes: la división de la circunferencia a 360 grados, una concepción del universo adoptada y modificada por los pueblos del Medio Oriente, la elaboración de los calendarios más antiguos, uno de ellos elaborados en el Valle del Nilo con la base en la observación del curso anual del Sol en relación con las estrellas Sirio, posteriormente modificado, y se le conoce como calendario gregoriano. La división del año en 12 meses, el día en 24 horas, las horas en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. El descubrimiento de la semana, la agrupación de las 7 mañanas, la elaboración de los primeros mapas de arcilla, la expansión de los viajes terrestres y la navegación marítima. En la antigüedad clásica sobresalieron personajes como Pitágoras de Samos. Este establecía que la Tierra era esférica y que estaba en constante movimiento, pero no pudo demostrarlo experimentalmente. Heródoto de Halicarnaso, que fue considerado el padre de la historia en el siglo V a.C., escribió una obra histórico-geográfica titulada Los 9 libros de historia, en la cual exploraba y explicaba todo lo relacionado a sus viajes. Erastóstenes de Cirene, este fue el autor de la palabra geografía. También fue el primero en demostrar experimentalmente que la Tierra era esférica. Hiparco fue el primero en elaborar un catálogo de estrellas. También calculó el tiempo de duración de un año tópico y el desplazamiento de los polos celestes. Claudio Ptolomeo o Ptolomeo de Alejandría fue el último gran astrónomo y geógrafo de la antigüedad. Elaboró el mapa mundi e ideó una teoría conocida como la teoría geocéntrica, la cual establecía que la Tierra era el centro del universo. También escribió una obra titulada La Introducción a la Geocéntrica. La geografía en las edades media, moderna y contemporáneas. En el siglo V y hasta el siglo X, la geografía sufrió un gran retroceso. En el siglo XII, en la segunda mitad de la Edad Media, los descubrimientos comenzaron a resurgir como consecuencia de los viajes con fines culturales y comerciales, o con los viajes de exploraciones de personajes como Marco Polo. En la edad contemporánea, la geografía fue considerada una ciencia por los trabajos de geógrafos alemanes como Alejandro Humboldt,
Federico Raxel y Carlos Ritters. Ahora te voy a presentar una breve reseña de estos personajes. Alejandro Humboldt es el fundador de la geografía moderna. Introdujo el principio de la causalidad. Fue un sabio que abarcó varios aspectos científicos. Sus aportaciones más importantes son informes sobre islas, montañas, ríos, lagos, selvas y otros elementos geográficos, además del aumento del campo magnético terrestre del Ecuador a los polos. El estudio científico de la corriente marina que hoy lleva su nombre, corriente de Humboldt o del Perú. Carlos Ritters se dedicó a la cátedra y a la escritura de obras geográficas. Una de las más sobresalientes, Geografía General Comparada. Su aportación es el perfeccionamiento de la explicación geográfica y el principio científico de la correlación o coordinación consistente en afirmar que los hechos y los fenómenos geográficos no están aislados, sino íntimamente relacionados, formando un todo organizado y sujetándose a las mismas leyes en todo el mundo. Federico Raxel se considera el fundador de la geografía humana o antropogeografía, que estudia las relaciones recíprocas entre el hombre y su medio geográfico. La geografía entre los pueblos prehispánicos de América. Estos pueblos prehispánicos tenían un gran conocimiento sobre astronomía y geografía, ya que su contacto con el medio y las actividades que estos desarrollaban les exigían tener un gran conocimiento sobre el medio que estos habitaban. Los aportes que estos nos dejaron fueron varios estudios sobre los movimientos de los astros, en especial el Sol, la Luna y el planeta Venus, varios sistemas cronológicos calendáricos tan exactos y precisos como el actual calendario gregoriano, numerosas exploraciones del continente americano, informes sobre los mares, ríos, lagos, laguna, bosques, entre otros del continente americano, incontables topónimos o nombres de lugares que hacen referencia sobre todo a las características históricas y geográficas de los lugares por ellos designados, la construcción de caminos y la elaboración de planos topográficos y mapas. A manera de resumen, debemos de resaltar que la geografía es una ciencia vital para el desarrollo del ser humano, desde los aspectos físicos, biológicos y social, ya que nos ayuda a prevenir fenómenos catastróficos como los desastres naturales, además de que nos proporciona herramientas para conocer las características del planeta Tierra y así saber el medio en el que vivimos. Espero que hayas aprendido mucho. Nos vemos en una próxima clase. Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar un nuevo año escolar. El uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. ¿Cuántos años duró la construcción de la fortaleza Osama? La respuesta correcta a la trivia es 6 años, desde 1502 a 1508.
en este espacio descansan los huesos de los personajes más importantes de la República Dominicana. También, esta es una de las últimas edificaciones que construyeron los españoles aquí, en territorio dominicano. Catherine, pero yo no sé si tú sabes que este lugar, antes de ser el Panteón Nacional, primero fue una iglesia católica, después un almacén de tabaco, después el primer teatro dominicano y hasta una oficina gubernamental. Imagínate tú, el Panteón Nacional tiene alrededor de 36 espacios vacíos para albergar a futuros próceres. Y hablando de soldados, aquí existe una guardia de honor que permanece los militares sin mover un músculo. Ni uno solo. Ni uno. Aquí hay dos panteones. El Panteón de la Patria, que está actualmente en la calle Las Damas, en la antigua iglesia de los jesuitas, y el Panteón Nacional, que está en el altar de la Patria, en el Parque de Independencia. Eso es una edificación donde los jesuitas pudieron establecer allí su convento, su iglesia y gran parte de su universidad, que era la Universidad Santiago de la Paz y de Gorjón, que duró hasta 1767, después que los padres jesuitas fueron expulsados por el rey Carlos III. Pero también tiene una historia extraordinaria, porque también ahí funcionó un teatro durante la época francesa y fue utilizado como uno de los principales almacenes de café, de cacao, de productos agrícolas de exportación, y fue importante hasta el otro día, que ya fue reconvertida nuevamente en lo que es actualmente el Panteón de la Patria. Este museo fue construido por órdenes de la corona española, bajo el reinado de Fernando II de Aragón, el 5 de octubre de 1511, y servía para alojar las principales oficinas gubernamentales de la época, y fue el primer tribunal del Nuevo Mundo. También, el museo cuenta con 9 salas y está compuesto por 2 edificios que se comunican entre sí. El primero, este que tenemos aquí, dedicado al Palacio de los Gobernadores, y el otro era la Real Audiencia y la Contaduría General. Casa Real es un monumento emblemático, porque allí funcionó un conjunto de edificaciones: la Real Audiencia, la Casa de los Gobernadores, la Casa de los Capitanes Generales, también fue luego Palacio de Gobierno de la Junta Central Gubernativa, Palacio de Gobierno ya republicano, uno de los principales museos del área colonial de Santo Domingo y de toda América. Porque todo lo que se hace aquí en Santo Domingo, en esta ciudad sobre todo, tiene carácter de primacía, porque aquí fue que los españoles llegaron, aquí construyeron y de aquí salieron para el resto de América. No sé si tú sabes, pero el 18 de octubre de 1973, durante el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, esto fue instituido como museo, pero en 1976 fue reconocido como Museo de las Casas Reales. Las buenas prácticas docentes son todas aquellas intervenciones que realiza el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje para maximizar sus resultados positivos, promoviendo una educación integral, minimizando el fracaso y la deserción escolar. Entre ellas podemos citar la planificación de las clases, la evaluación de procesos y resultados, implementar estrategias de motivación y enseñanza, incentivar el trabajo cooperativo, atender a cada alumno de manera individual de acuerdo a la teoría de las inteligencias múltiples, guiar el proceso de aprendizaje propiciando la autonomía de los estudiantes, promover el aprendizaje significativo, implementar nuevas tecnologías, mediar en los conflictos, incentivar el diálogo, el respeto y la colaboración y autoevaluarse. De nuevo con ustedes en nuestro viaje maravilloso
maravilloso por el mundo del conocimiento. Con este paseo iniciamos el año escolar, cuidándonos del coronavirus. La buena noticia es que ya tenemos el calendario listo. Es decir, el horario de clases que le corresponde a cada curso. Para que nos acompañe a decirles el horario, tenemos un invitado muy especial. Nuestro querido mascotín. Atención, amiguitos y amiguitas, les diremos los canales de televisión y la hora donde recibirán sus clases. Escuchen bien. En la mañana las clases serán de 9 a 12 y en la tarde de 3 a 6. Las clases de primero de secundaria serán por el canal 19 en la mañana y el canal 13 en la tarde. Segundo de secundaria estará por el canal 25 en la mañana y el canal 11 en la tarde. Tercero de secundaria, el canal 29 en la mañana y el canal 9 en la tarde. A los de cuarto de secundaria les toca el canal 33 en la mañana y el canal 7 en la tarde. A los de quinto de secundaria por el canal 37 en la mañana y el canal 5 en la tarde. Y a los de sexto de secundaria les toca el canal 41 en la mañana y el canal 2 en la tarde. Educación especial, canal 63 de 9 a 12 y en el mismo canal 63 de 3 a 6. Canal 4 de 9 a 12 y el mismo canal 4 de 3 a 6. Educación especial por el canal del Sol 65 de 9 a 12 y por el canal 49 de 3 a 6. Canal para padres, canal del Sol, canal 49 de 9 a 12, canal del Sol 65 de 3 a 6. Amiguitos y amiguitas, llegamos al final de esta información. Esperamos que con ayuda de sus padres hayan anotado el horario que les toca. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¿Sabías que Victor Hugo es poeta, dramaturgo, novelista francés y es considerado uno de los más importantes de la lengua francesa por la forma en que hablaba usando las expresiones de cortesía en este idioma? Es por eso que cada pueblo y ciudad de Francia tiene una calle con su nombre. Así que para que aprendas más sobre esta lengua, siéntate cómodo y presta atención. Salut, bienvenue a tous. Hola, bienvenidos sean todos y todas a su clase de francés. En el contenido anterior hablamos de las expresiones de cortesía y sobre los verbos auxiliares en francés. El día de hoy vamos a seguir hablando de las expresiones de la cortesía, así como también continuaremos repasando las informaciones personales básicas usando otros datos y verbos adicionales. Y sin más preámbulo, empecemos. Imagine que tu te trouves dans un pays francophone et tu ne parles pas français. Tu es malade, tu dois aller voir un docteur. En arrivant à l'hôpital, on te demande de remplir une fiche dans laquelle tu dois écrire ton nom, ton prénom, ton âge y ton numéro de téléfono avant de voir le docteur. Te traduzco. Imagina que tú encuentras en un país francófono y no hablas francés. Estás enfermo, enferma y debes ir al médico. Llegando al hospital, te piden llenar una ficha en la cual tienes que escribir tu apellido, tu nombre, tu edad y tu número de teléfono antes de ver al doctor. ¿Te gustaría saber cómo hacerlo? Entonces, presta atención porque te mostraré cómo hacerlo a continuación. Qu'est-ce qu'il nous faut pour remplir une fiche personnelle? ¿Qué hay que tener en cuenta para llenar una ficha personal?
Pour remplir une fiche personnelle, il nous faut un nom, un prénom, la nationalité, l'âge, ville de résidence y el número de teléfono. Para llenar una ficha personal, hay que utilizar un apellido, un nombre, nacionalidad, la edad, ciudad de residencia y el número de teléfono. Para comprender mejor, les daré un ejemplo. Nom, Gómez. Prénom, Samantha. Âge, 24 ans. Nationalité, dominicaine. Ville de résidence, Santiago. Adresse, rue Santiago Rodríguez, numéro 34. Numéro de téléphone, 829 555 67 88. Analysons maintenant la fiche de Samantha. Analizamos la ficha de Samantha. Elle s'appelle Samantha Gómez, el nombre completo. Elle a 24 ans, su edad. Elle est dominicaine, su nacionalidad. Samantha habite à Santiago, rue Santiago Rodríguez, numéro 34, su dirección. Et son numéro de téléphone est 829 555 67 88, número personal. Para que comprendas mejor, ella se llama Samantha Gómez. Tiene 24 años. Es dominicana. Samantha vive en Santiago Rodríguez, número 34. Y su número de teléfono es 829-555-6788. Ahora es tu turno. Tienes 20 segundos para llenar tu propia ficha personal. ¡Vamos! Hagamos un cuadro y coloquemos los datos que te pido a continuación. Nom, prénom, âge, nationalité, ville de résidence, adresse, numéro de téléphone. Si colocaste tu apellido, tu nombre, tu edad, nacionalidad, la ciudad donde vives, la dirección y tu número de teléfono en ese mismo orden, bravo, lo hiciste muy bien. Ahora, ¿recuerdas cuando empezamos la clase y dijimos que íbamos a usar otros verbos para seguir hablando sobre informaciones personales? Pues, ¿te prêt? ¿Estás listo? ¿Lista? Veamos de qué se trata. Habiter plus ville et pays. Habitar más ciudad y países. Imagine-toi, est-ce que tu te trouves au centre-ville et quelqu'un te salue et te pose cette question. Où est-ce que tu habites? Que ferais-tu? Imagina que te encuentras en el centro de la ciudad y de repente alguien te saluda y te hace esta pregunta. ¿Dónde vives? ¿Qué harías? Si no sabes, entonces presta atención a la siguiente explicación. Pour dire le lieu où l'on habite en français, on utilise les prépositions suivantes. A, au, en, plus nom de ville ou de pays. Para decir el lugar donde vivimos, utilizamos las preposiciones siguientes. A, o, en, más ciudades o países. Veamos algunos ejemplos. J'habite à Santiago. Yo vivo en Santiago. J'habite au Mexique. Yo vivo en México.
J'habite aux États-Unis. Yo vivo en los Estados Unidos. J'habite en République Dominicaine. Vivo en República Dominicana. Ahora te explicaré la norma para cada caso. On utilise a devant une ville. Utilizamos a delante una ciudad. Ejemplo, Santiago, Barahona. J'habite à Santiago. J'habite à Barahona. On utilise o devant un pays masculin. Utilizamos o delante un país masculino. Ejemplo, Brésil, Canada. J'habite au Canada o j'habite au Brésil. On utilise o devant un pays pluriel. Utilizamos o delante un país plural. Por ejemplo, Pays-Bas, États-Unis. Por ejemplo, j'habite aux États-Unis. On utilise un devant un pays féminin. Utilizamos un delante un país femenino. Por ejemplo, Argentine, Haïti. Un ejemplo, j'habite en Argentine. Veamos si entendiste perfectamente. Presta atención mientras leo este diálogo para luego contestar las preguntas más adelante. Salut, je m'appelle Juan Pérez. Je suis mexicain, mais j'habite en République dominicaine depuis 12 ans, rue Luis F. Tomén, en Sánchez Quisqueya, numéro 35. J'ai 50 ans et mon numéro de téléphone est 829 547 0234. Hola, soy Juan Pérez, soy mexicano, pero vivo en República Dominicana desde hace 12 años. Calle Luis F. Tomén en Sánchez Quisqueya, número 35. Tengo 50 años y mi número de teléfono es 829-547-0234. Ahora responde a las siguientes preguntas con las informaciones anteriores sobre Juan. ¿Es el mexicain? ¿Él es mexicano? ¿Depuis quand est-ce qu'il habite en République Dominicaine? ¿Desde cuándo es que él vive en República Dominicana? ¿Quelle es su adresse? ¿Cuál es su dirección? ¿Quel âge a-t-il? ¿Cuál es su edad? ¿Quel es su número de teléfono? ¿Cuál es su número de teléfono? Ya que has respondido, veamos qué tal lo hiciste. Il s'appelle Juan Pérez. Su nombre es Juan Pérez. Oui, il est mexicain. Sí, él es mexicano. Il habite en République Dominicaine depuis 12 ans. Él vive en República Dominicana desde hace 12 años. Il habite rue Luis F. Tomén en Sánchez Quisqueya, número 35. Él vive en la calle Luis F. Tomén en Sánchez Quisqueya, número 35. Si tus respuestas fueron estas, felicidades. Sé que en las preguntas anteriores viste algunas palabras que puedan ser desconocidas, por esto te invito a ver conmigo las palabras para expresiones interrogativas más usadas en francés. Les mots interrogatifs en français. Las palabras interrogativas en francés. Ellas son où, donde, quand, cuándo, quel, cuál, comment, cómo, combien, cuánto, cuántas o cuántos, qui, quién, pourquoi, por qué, parce que, por qué, para dar la respuesta.
Muy bien, ya que conoces las palabras, expresiones interrogativas en francés, es momento de ver para qué se utilizan. Alors on commence, pues empecemos. Où se utiliza para preguntar sobre un lugar. Por ejemplo, où est-ce que tu vas? Je vais à Paris. ¿A dónde vas? Voy a París. Quand se utiliza para hablar del tiempo. Por ejemplo, quand est-ce que tu viendras nous voir? ¿Cuándo vendrás a vernos? Quel se utiliza para conocer algo. Por ejemplo, quel est le premier jour de la semaine? ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Cómo se utiliza para hablar de la manera en que se haga algo? Por ejemplo, ¿cómo tu vas a la fête? Je vais en voiture. ¿Cómo vas a la fiesta? Voy en carro. Combien se utiliza para hablar de cantidad. Por ejemplo, combien coûte ce pantalon? ¿Cuánto cuesta este pantalón? Qui se utiliza para identificar una persona. Por ejemplo, qui est à la porte? ¿Quién está en la puerta? Pourquoi se utiliza para identificar la razón de algo y siempre se contesta con parce que. ¿Por qué? Por ejemplo, pourquoi est-ce que tu m'appelles? Je t'appelle parce que je veux te parler. ¿Por qué me llamas? Te llamo porque quiero hablarte. Espero que haya entendido bien esta parte. Maintenant, c'est le moment de travailler la prononciation des mots interrogatifs. Ahora es el momento de trabajar la pronunciación de estas palabras o palabras interrogativas. Alors c'est parti, empecemos. Tu répètes après moi. Repite después de mí. Où? Quand? Quel? Comment? Combien? Qui? Pourquoi? Y se contesta parce que. Muchas felicidades, ya tienes las herramientas necesarias para preguntar y responder. Espero que esta actividad haya sido de gran ayuda para ti. Y ahora es tu turno de practicar las palabras interrogativas en casa, utilizándolas en preguntas sencillas y correctas. Ahora repasemos qué hemos estudiado en el día de hoy. Hoy repasamos las frases de cortesía en francés, los verbos auxiliares en conversación y las palabras interrogativas. Espero que ya puedes hacer preguntas sencillas usando las palabras interrogativas de forma correcta en francés. Recuerda, aprendemos en casa preservando la salud. À la prochaine. Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar un nuevo año escolar. Ponte el uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende.
Todos por la educación. Parque Independencia es, como tal, con ese nombre es bastante tardío. Está en las afueras de la ciudad, hacia el oeste. Es de los tiempos de Moncáceres. Estamos hablando ya de 1606, 1906, 1911. Fue diseñado por un arquitecto polaco, checo-polaco, Nekodoma, que hizo también otros diseños. Y toma importancia luego, ya cuando se amplía la calle Independencia, la avenida Independencia, y cuando se amplía la Bolívar, que eso van hacia el oeste. Esas calles llegaban, esta avenida llegaban hasta el Parque Santa Ana, lo que es actualmente, lo que fue después el antiguo zoológico, y lo que es actualmente ahí, donde está frente a la iglesia de los mormones, es el conservatorio. Hasta ahí llegaba eso. Y ahí fue importante porque luego el desarrollo de Ciudad Nueva, que fue quizás la primera edificación de ensanche ya de la época moderna. Y en nuestra última parada no podemos dejar de a un lado de la zona colonial, aunque no pertenece a la época, queremos hablarte del altar de la patria. Así mismo es. Es un monumento ubicado en el Parque Independencia, que contiene los restos de los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras se elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Esperamos que en este día hayas enriquecido tus conocimientos con los contenidos que hemos trabajado. En matemáticas trabajamos los vectores, que son cómo se grafican en el plano cartesiano, para qué se usan y cómo se determinan sus componentes rectangulares. Echazón, ¿qué aprendimos en francés? En el día de hoy aprendimos cómo llenar una ficha en francés y también aprendimos cómo usar las preposiciones como a, o, un delante de un país, una ciudad. Yancel, en Ciencias Sociales, ¿qué pudimos aprender? Pues aprendimos qué es la geografía y cuál es la importancia de esta ciencia, para así poder ubicarnos en la superficie terrestre. Excelente, y recuerda que nous continuons à apprendre chez nous tout en préservant la santé. Seguimos aprendiendo desde casa y preservando la salud. Nos vemos en una próxima clase. ¡Adiós! De nuevo con ustedes en nuestro viaje maravilloso por el mundo del conocimiento. Con este paseo iniciamos el año escolar, cuidándonos del coronavirus. La buena noticia es que ya tenemos el calendario listo. Es decir, el horario de clases que le corresponde a cada curso. Para que nos acompañe a decirles el horario, tenemos un invitado muy especial. ¡Nuestro querido mascotín!
Atención, amiguitos y amiguitas, les diremos los canales de televisión y la hora donde recibirán sus clases. Escuchen bien, en la mañana las clases serán de 9 a 12 y en la tarde de 3 a 6. Las clases de preprimaria serán por el canal 2 en la mañana y en el canal 41 en la tarde. Primero de primaria por el canal 5 en la mañana y el canal 37 en la tarde. Segundo de primaria en el canal 7 y en el canal 33 en la tarde. A los de tercero de primaria les toca el canal 9 en la mañana y el canal 29 en la tarde. Los niños del cuarto de primaria en el canal 11 en la mañana y en el canal 25 en la tarde. Los de quinto de primaria en el canal 13 por la mañana y el canal 19 en la tarde. Y a los de sexto de primaria les tocará en el canal 15 en la mañana y por el mismo canal 15 en la tarde. Amiguitos y amiguitas, llegamos al final de esta información. Esperamos que con ayuda de sus padres hayan anotado el horario que les toca. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.